Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Les saluda su amigo Esuello 1999. El día de hoy les traigo un nuevo video hablando sobre una serie muy extraña de marionetas que de hecho es Lost Media, solo que a diferencia de Aerial City 008 este es aún más desconocido tal así que ni siquiera tiene un artículo en la Lost Media en inglés. Exacto, estoy hablando de la serie llamada Nekohara Shino 11, Nin. Sin nada más que decir así que comencemos. Nekohara Shino 11, Nin fue transmitida por la NHK desde el 6 de abril de 1970 hasta el 16 de marzo de 1973. Este es un espectáculo de marionetas que se transmitió hasta entonces. Un total de 668 episodios, emitidos en color. Trama de la serie. Heredando el estilo de Yokoi Youtanjima, tomó una forma similar a un musical, pero al principio el contenido se centró en conflicto y destrucción psicodélico y surrealista centrado en personajes adultos. Después del episodio 90, transmitido en agosto de 1970, muchos personajes fueron retirados debido a un gran desastre causado por una explosión volcánica y, a partir de ahí, la ruta cambió drásticamente y la atención se centró en la reconstrucción del desastre y la construcción de una nueva ciudad. Se convierte en una historia temática. Aparecen muchos miembros del equipo de producción y actores de voz de Yokoi Youtanjima. En cuanto al significado de 11 personas en el título, hay 11 personas, incluidos los 10 primeros personajes humanos, 6 personajes adultos, 4 personajes infantiles, el propio espectador frente al televisor y el personaje que desempeña el papel de narrador, explicado por Narechan. Estado de conservación de la serie. Las cintas de vídeo comerciales, VTR de 2 pulgadas, en ese momento eran extremadamente caras y grandes, y muchos programas grabados en VTR se borraban después de su transmisión para poder reutilizar las cintas. Este trabajo no es una excepción. A partir de 2018, el metraje del programa principal no existe en la NHK, y la NHK está recopilando programas transmitidos anteriormente cuyas cintas maestras se han perdido, para aquellos involucrados en la producción y los espectadores en general. Apenas quedaron imágenes relevantes. Aún existe un vídeo promocional de aproximadamente 1 minuto y 30 segundos que se mostró antes del inicio del programa, y en el que se puede ver parte de la historia principal con los personajes iniciales. Este metraje está incluido en el DVD que se menciona a continuación, una película de noticias de la visita de Comilla al Centro de Radiodifusión NHK con estudiantes de Gakushūin incluye imágenes del estudio donde se estaba realizando este trabajo. En el programa documental Indecage transmitido por la NHK el 23 de abril de 1971, este trabajo se incluyó en el programa de televisión que se mostró a Bulbul, el gorila del zoológico de Ueno, fue retransmitido en los archivos NHK en 2004 y, a partir de 2010, se puede ver en la biblioteca pública del programa NHK. En 2015, se descubrió una película de apertura temprana conservada por el personal de producción original. El vídeo es una versión sin telón sin audio grabado, y la versión reconstruida se sintetizó a partir del audio de apertura almacenado en NHK, y se utilizó como programa de información y Dumaeoto transmitido en el área de Kanto el 26 de mayo de 2015. Excavación. Fue transmitido en la esquina del programa del Tesoro. En junio de 2015, el metraje está disponible en el sitio web de archivos NHK. El 25 de enero de 2019, aproximadamente 4 años después de que se descubriera la película de apertura, se anunció en la página oficial del proyecto de excavación del programa de los archivos NHK que se había descubierto parte del metraje principal del programa. Lo que se descubrió fueron 4 minutos y 48 segundos de metraje desde el inicio hasta el inicio de la parte principal, del episodio 255, transmitido el 23 de abril de 1971, y debido a las especificaciones de la plataforma de grabación, fue excavado en blanco y negro. Este metraje fue grabado en una cinta de vídeo donada por la Asociación Japonesa de Tenis, y originalmente era una grabación en vivo del partido entre Japón y Australia en el primer día de la final de la sección Toyozona de la Copa Davis. Debido a que los equipos domésticos en ese momento no tenían la función de reserva de temporizador actual, la grabación continuó incluso después de que terminó la transmisión, y el resto de la cinta incluía la transmisión de tenis, seguida de la transmisión de Champions News a partir de las 6 p.m. resultado de una coincidencia de que solo se grabó una parte del metraje de Nekohara Shino 11, Nin. Como resultado, se perdió parte del formato de transmisión del programa en el momento
se ha descubierto que un número considerable de ellos se han conservado en la biblioteca Wakayama Genzo dentro del Museo del Teatro de la Universidad de Waseda. Se cree que Wakayama contribuyó con el escenario del episodio en el que apareció. Hay dos temas de apertura, la versión inicial Nekohara City no 11 People y la versión tardía Omae Ometo un ambas letras. Isashi no Ue, Goisa Yamamoto, Tadaaki Yamazaki compositor. Seiichiro 1, pero solo en las primeras versiones están grabadas en CD, que se describen más adelante, y las fuentes de sonido de las del período medio al tardío solo existen para el acompañamiento, que se describe más adelante, lo que las convierte en canciones fantasmas. Además, aunque existen muy pocos productos relacionados, persisten materiales oficiales como Grap NHK. En la primera transmisión después de la pausa a largo plazo durante la segunda mitad del período Obon, todos los personajes se llamaron a sí mismos idiotas de vacaciones de verano de clase super ultra e interpretaron los temas iniciales de Chirorin Village y Walnut Tree. Isla Yotan y los primeros años de la ciudad de Nekohara. Comienza con escenas que se recuerdan en orden. Si se preguntan cuál era ese metraje de 4:48 minutos, pues es este aunque está recortado por alguna razón, pero de igual manera se lo muestro a continuación.また月曜から金曜の6時5分は空中都市の後連続人形劇猫じゃらしの11人が登場します。これは大草原にやってきた10人が知恵を絞りお互いに助け合いながら街を築いていく模様を愉快な人形たちが演じます。11人目はテレビをご覧のあなたというわけです。はるか猫じゃらなる憎むべきネズミども退治に乗り込む最適任者をよりすぐる予定にてそれを。あ、さあまた結構早く取り掛かれ。僕は大いに期待しているぞ。ギュへへへへへ。やどうも本日はよいお日取りでこんにゃろめふにゃーっとあ、もしがんま、いや、我らのボス、いかがなされました？もしもし。おいたわしや。またも凶暴なるネズミの迫害を受けられたか。今しばらくのご辛抱、各有土佐が命に代えて、必ずお救いにはせさんじませるでの。おいおいおい。どこか遥か彼方飛ぶ空の彼方ベガの星の下夢の街。4月からはこの他にも多くの新番組が誕生しますが、カラー放送も2時間 Continúa grabando si no te despido pues. A sus órdenes, señor. 半増やして1日平均14時間とし、皆様のご要望にお応えしたいと思います。またカラーの画面を一層美しくするた Bueno, め eso に fue algo 性能の良い cansado, カ pero ラーカ bueno, メラを toca 開発 descanso しています。 X. 猫じゃらしの11人はネズミたちに襲われいじめられ助けを求めてきた大地主の猫ガンバルニャンと愉快な10人の仲間たちが何もない草原を切り開き町を築き上げる話でした。昭和45年東京の消費者物価が世界一となり NHK のテレビ契約数は2200万件を突破していました。Solo voy a decir, esto sí se merece un doblaje latino XD. Pero bueno, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video, si fue así comenten, compartan y suscríbete en el canal para más contenido. Bueno, sin más que decir me despido, yo fui Esuellow 1999 y nos vemos hasta el siguiente video.